Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las bolsitas de té? ¿Sabes de qué están hechas y por qué no son saludables? Las nuevas bolsas de té pueden estar hechas de cáñamo, plástico a base de maíz o tereftalato de polietileno, pero la mayoría de las veces son de estos últimos dos materiales, conteniendo hojas de té, por lo general finamente picadas en la cantidad necesaria para preparar una única taza de la infusión. La bolsita mantiene el té dentro mientras se hace la infusión, por lo que resulta más fácil retirar las hojas, realizando así la misma función que un infusor de té. Algunas bolsitas de té tienen unido un trozo de cordón con una etiqueta de papel en su extremo, para facilitar su retirada y también identificar la variedad de té. El origen exacto de la invención de la bolsita de té es cuestión debatida. Hervir agua y sumergir una bolsita de té en la taza puede parecer un gesto muy común para la gran mayoría de los consumidores. Pero por curioso que parezca, las bolsitas de té no se popularizaron en Europa hasta hace pocas décadas. Su origen se remonta a principios del siglo XX y resulta que fue por casualidad. El invento fue de un estadounidense amante de la comodidad y el ahorro de trabajo, Thomas Sullivan, un comerciante de té que empezó a enviar a sus clientes muestras de sus productos en bolsitas de seda. Algunos de los clientes imaginaron que por comodidad aquello debía emplearse del mismo modo que los infusores metálicos, así que lo introdujeron directamente en el agua caliente, en lugar de vaciar el té y desechar la bolsita, y así es como surgió de manera accidental la primera bolsita de té. ¿Por qué las bolsitas de té no son saludables? Un estudio realizado por científicos canadienses se dieron cuenta de que muchos fabricantes de bolsas de té dejaron de fabricar bolsas de papel y comenzaron a usar plástico. Es bastante fácil reconocer tales té. Las bolsas tienen una estructura de malla y mayor resistencia, mientras que las bolsas de papel son densas y se rasgan fácilmente. En el laboratorio vertieron cuidadosamente té y colocaron bolsas vacías en agua hirviendo a 95 grados. 5 minutos después examinaron el líquido bajo un microscopio y probablemente se sorprendieron mucho porque una gran cantidad de partículas microscópicas de plástico flotaban en él. Resulta que cuando usamos bolsitas de té, todos tragamos, de hecho, basura plástica. No es sorprendente que hoy encuentren una gran cantidad de microplástico incluso en la sangre de los niños. ¿Cómo afecta el microplástico al cuerpo humano? Sus efectos sobre el organismo solo se ha estudiado con Daphnia, pequeñas criaturas de crustáceos que a menudo se usan en experimentos ambientales. Después de colocarlos en el agua, las palomas lo consumen. Estas estarán saturadas de partículas de plástico. Los científicos han descubierto que los crustáceos tienen comportamientos extraños. El diseño del estudio fue sencillo. Escogieron 4 marcas al azar que comercializaran bolsas de té a bases de plástico, 2 de nylon y 2 de tetraftalato de polietileno. Extrajeron el té, enjuagaron las bolsas en agua y empaparon las bolsas vacías durante el tiempo y la temperatura necesario para preparar el té, 5 minutos y 95 grados. Cuando examinaron lo que había salido de las bolsitas de té vacías, encontraron los microplásticos. Para complicar aún más las cosas, el té puede contener pequeñas cantidades de metales y metaloides, como aluminio, plomo y cromo. Y se sabe que los micro y nanoplásticos pueden absorber cosas como los metales pesados. Cuando los investigadores observaron su té microplástico impregnado en las bolsas, descubrieron que los metales del té se habían adherido al microplástico de las bolsas. Todavía no se conoce el impacto de ello en nuestra salud, pero necesitamos urgentemente saber más del impacto de los microplásticos en la salud porque están en todas partes, incluso en nuestra agua potable. Gracias por llegar hasta aquí. Esperemos que les sirva de ayuda a la hora de elegir un buen té. Nos vemos en el próximo.